vivimos en un universo simulado. Y un universo simulado significa esto que es una simulación, pues como son los juegos de ordenador, en el cual las imágenes que hay ahí, los personajes que hay ahí, tienen una realidad diferente a la nuestra de aquí fuera. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido y todo el mundo va a entender. La realidad mía del que está hablando aquí detrás de esta cámara, esta realidad es una realidad física, podríamos entenderlo así como la del mundo real, y este que estáis viendo y viendo ahí es un Rafael simulado. La naturaleza que tengo yo aquí es una naturaleza física densa, tiene una serie de características mucho más complejas, mucho más complicadas que esa simple imagen. Esa simple imagen no tiene densidad, no se puede tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa imagen que hay ahí de Rafael la hiciéramos que funcionara autónomamente en un mundo autónomo, es decir, que no dependiera de lo que yo digo, que no fuera traducido exactamente lo que yo digo, pues tendríamos un mundo simulado en el que ahí está Rafael, ese personaje, hablando y pensando por sí mismo, como tal simulación. Seguiría sin tener densidad, seguiría sin poder tocarse, seguiría sin otra serie de cosas. El mundo en el que vive sería una especie de imagen o reflejo. ¿Recordáis aquello que cuenta la Biblia de os he hecho a imagen y semejanza de? Es decir, sois una simulación. Bueno, pues este Rafael en ese mundo pues sería una simulación de Rafael que está aquí, pero tendría su vida propia, su autonomía propia y su propia realidad. Lo que vive ahí dentro de ese mundo simulado es una realidad tan real como la que tengo aquí. Cuando sufre, sufre, cuando está contento, está contento, cuando se equivocara, se equivocaría, cuando acertara, acertaría. Y ya sin más preámbulos vamos a ir directamente al grano. ¿Cómo es ese mundo real y cómo se produce ahí esas simulaciones, este mundo simulador en el que nosotros vivimos, cómo se proyecta? Bien, tenemos la idea de pensar que con los elementos que tenemos culturales a nuestro alcance y los elementos tecnológicos, es decir, cuando de repente en la antigüedad se le contaba a alguien que se había hecho una clonación de un individuo para crear otro, bueno, pues ellos no entendían las cosas, entendían muy bien que bueno, que de la costilla de Adán, pues ahí de la costilla es del sitio donde suele haber células madres, pues se rompía, se sacaba un trozo de costilla y a través de ese trozo de costilla se hacía Eva o se hacía otro sujeto. Bueno, una clonación, no lo entendemos perfectamente, al menos lo entendemos perfectamente porque desde nuestro criterio cultural, porque tenemos ya elementos tecnológicos para saberlo, sabemos cómo se hace una clonación y ahora entendemos lo que les contaron a aquella gente y que aquella gente no entendió del todo. Por ejemplo, y sin meternos en más profundidades de lo que se quiere hablar con el polvo soy, se construye al hombre, se crea al hombre, se modifica al hombre en un recipiente en el que hay arcilla roja además, de la que hablan los sumerios. Bueno, la arcilla roja es una de las cosas más parecidas a lo que podría ser el sustrato en el que proliferarán células madres, se creará ahí un embrión, se produjera un embrión a través de la utilización de espermatozoides, de material genético directamente, se creará ese embrión. Y ese embrión prolifera ahí en una placa de Petri, en la cual hay un sustrato que es rojizo, y en el sustrato rojizo se cría al embrión. Estos elementos culturales y científicos los tenemos ahora, entonces no los tenían. Por eso entonces decían, no, Dios hizo al hombre sobre la arcilla roja, en realidad estaban viendo cosas, pero ellos no sabían lo que era un sustrato para criar, para que proliferara ahí y pudiera proliferar un embrión, no sabían nada de esto, ni alguna placa Petri, ni lo que era nada de nada. Todos estos elementos no los disponían ellos. ¿Qué tecnología disponían? La artesanía. Entonces, pues más o menos, decía, bueno, pues esto lo habrá hecho el barro, pues más o menos como nosotros creamos algo, cerámica o figura o lo que sea, a través del torno y del torno del alfarero y de la alfarería. Y todo. Es la tecnología que ellos disponían. Nosotros nos explicamos el mundo simulado y nuestra realidad, esta realidad en la que vivimos, nos lo explicamos en términos de estos elementos que tenemos a mano. Y los elementos que tenemos a mano son los ordenadores. Un aparato, un hardware, algo físico de nuestro mundo, y en ese algo físico de nuestro mundo, ahí metemos aquí el lenguaje. ¿Recordáis el Génesis, Dios y en la mitología, por ejemplo, de Mefítica, en el que Dios Pital, Demiurgo, crea el mundo con la palabra, con el discurso, con un lenguaje? Ahora lo entendemos, eso nos puede parecer una tontería, nombrando las cosas, eso es lo que hace un ingeniero, o lo que hace un diseñador, o un programador cuando diseña un programa, que es el lenguaje informático, y con el lenguaje informático crea esas realidades que luego ese programa se pone a funcionar
en un ordenador, en un hardware, en una cajita aquí como esta, la que tenemos, con su pantalla donde vemos las imágenes, y esa creación de ese mundo, de ese discurso, ese discurrir de un programa informático, que es el que va decidiendo qué sucede en ese juego de simulación, pues se proyecta una imagen y nosotros lo vemos desde aquí. Podemos suponer que los personajes de ese mundo, ya hemos dicho, si lo hacemos autónomo, lo hacemos funcionar y lo dotamos a esos personajes, por ejemplo, de conciencia, pues esos personajes estarían viviendo dentro de esos juegos, viendo lo que nosotros vemos aquí en nuestra pantalla de ordenador. Y aquí empiezan las dificultades. ¿Por qué? Porque esta idea es muy simplista. Es decir, los que están dentro, y entonces nos cuesta mucho trabajo entender y nos sirve para rechazar la idea que vimos en un juego de simulación. Entonces, los que están dentro, esa figura, ese Rafa que está ahí dentro, que yo lo estoy viendo en la pantalla, pero yo lo estoy viendo en la pantalla porque estoy en el mundo real y veo la pantalla. Pero él, ¿cómo se ve? ¿Cómo ve su mundo? No lo puede ver, lo tiene que ver en algún sitio. ¿Dónde se proyecta esta simulación, esta ilusión? Pues se proyecta en el mundo real, no en un ordenador tal y como nosotros lo entendemos. Bien, vamos a ver con la naturaleza el sitio donde se proyecta, donde están proyectándose nuestros juegos de simulación, nuestro mundo y otros mundos y otros juegos de simulación. Y se están proyectando al mismo tiempo, ocupando lo que podíamos entender nosotros como el mismo espacio-tiempo, el mismo lugar. Bueno, el hardware de este superordenador debemos entenderlo no como una cajita, sino para hacernos una idea con los elementos culturales que tenemos en nuestra mano, hay que entenderlo como una especie de red, de una especie de internet. El hardware es una red online, la propia red online en la que están funcionando, y ahí se puede almacenar mucha información. Una especie de nube, pero que no está sustentada en un aparato, en un sitio donde se guardan las cosas físicamente, un aparato físico, no. Es el propio software el que actúa como hardware. Como hardware de este procesamiento de mundo simulado. El que está. Bien, ¿y dónde se proyecta? Porque claro, si no es un aparatillo, no tiene una pantalla. Evidentemente no es un aparato, no es una caja con su teclado, todo, no es una pantalla. Entonces, ¿cómo se proyecta esto? Bueno, pues tenemos otra imagen técnica muy fácil para entender dónde se proyecta esto. ¿Cómo se proyecta esto en el mundo real? En el mundo real, en el que suceden las cosas ahí, ¿dónde se proyecta la imagen? ¿Dónde se proyecta ese mundo simulado? ¿Dónde está discurriendo ese mundo simulado? Para que además los personajes de ese mundo simulado lo vean y vean eso. Bueno, pues sencillamente se está produciendo en el mismo espacio-tiempo del mundo real. Es decir, ocupando todo ese espacio o parte de ese espacio-tiempo del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que la pantalla sobre la que se proyecta ese mundo simulado son las partículas, unas partículas mínimas que hay en el mundo real. Para que lo entendamos, se proyecta exactamente igual, que de la misma manera que discurren las ondas y el contenido de las cadenas de televisión o de la radio, de las cadenas de radio. Hay una clave de acceso a una determinada frecuencia. Lo estamos explicando todo con los términos nuestros que para nosotros nos sirven para sacarle jugo y provecho a esto y comprenderlo, entenderlo, pero que no son exactamente así. No lo olvidemos nunca. Los juegos de simulación, un juego de simulación que está en una frecuencia que es la 566 del dial. Y ahí, pues bueno, vamos a pensar que es una cadena de televisión, porque así es mejor que lo de la radio. Entonces sintonizas tú ahí en eso y ves lo que está ocurriendo en ese mundo y está en ese mundo. Vale, pues los que están viviendo en ese mundo, en ese canal de televisión, en ese juego de simulación, por ejemplo, la Tierra.2, que es en el que vivimos nosotros, o Earth 2, en lo que estamos viendo aquí, pues estamos viendo el qué, pues lo que sucede en esta película, en este juego de ordenador, en este canal de televisión. ¿Dónde se proyecta? En una pantalla, no voy a repetiros, no, se está proyectando en el mismo espacio-tiempo del mundo real. Veréis, es como si aquí en nuestro mundo, vamos a pensar que en nuestro mundo, el mundo real, la película no se está produciendo y visualizando en una pantalla de televisión, sino al unísono en el mismo espacio en el que nosotros estamos. No lo vemos si no entramos en esa frecuencia. Pero si entramos en esa frecuencia, lo que de repente descubriríamos es que estaríamos en medio de esa película con personajes andando a nuestro lado, que evidentemente no tienen densidad y entonces o tienen una densidad mínima, absolutamente mínima, y que nos afecta muy poco en el mundo real. De la misma manera que nuestra gran densidad, la gran densidad de ese mundo, a ese juego de simulación, los que están en ese canal, les afecta poco. Ahora veremos cómo les afecta. Ahí es donde se proyecta
ahí es donde se proyecta nuestra película, nuestro juego de simulación. Estamos conectados muchas películas aquí y por tanto dentro de este mismo espacio, digamos nuestro real, pues aquí hay ondas y ahí están en funcionamiento, están funcionando ahora mismo y viéndose un montón de canales de televisión y un montón de películas diferentes. No, vuelvo a repetir, es tan sencillo como esto. Necesitamos la clave y para entrar a esa frecuencia, esa clave para entrar a esa frecuencia es la que te permite entrar y ver eso. A los del mundo real, incluso a nosotros mismos. Nosotros teóricamente podríamos pasar de una película nuestra, a la que estamos aquí, en la que se produce una serie de cosas, pasar a otra película cambiando simplemente el dial, teniendo la clave para ese dial. Y entonces nuestro personaje podría físicamente, desde la física simulada en la que estamos, nuestro personaje podría trasladarse a otro mundo y desaparecer de este. O bien podría crear una especie de lo que podríamos llamar un avatar, una especie de sonda, quedarnos aquí nosotros en suspenso o no en suspenso, como fuera, y estar viendo lo que ocurre en otro canal del dial, en otro mundo simulado. Esto sucede de forma espontánea y ahora ya podemos explicar muchas cosas de forma muy sencilla. Cuando nos movemos en los límites entre esos canales, cuando estamos cambiando el canal de televisión, vemos que antes de pasar a otro aparece una serie de interferencias. Estamos en un terreno ahí, es el intervalo entre mundo de simulación y entonces pues se pone una serie de interferencias. Esas interferencias, por diferentes motivos, se pueden producir en nuestra vida, aquí en nuestro mundo de simulación en el que estamos, y son interferencias con otros juegos. Y son interferencias también, y lo haremos porque es muy importante, con el mundo real. Interferencias con otros juegos, bueno, pues podemos nosotros mover porque podemos modular el dial aquí desde la conciencia. Es un ordenador pequeñito que tenemos ahí, un truco que tenemos ahí para poder incrementar el realismo de nuestro juego sin utilizar grandes recursos digamos del ordenador del software que hace de hardware. Sin necesitar usar muchísimos recursos, y es lo que han hecho, meter como truquillo un ordenador también, que es un ordenador como el del mundo real. Su hardware es un software y está anclado a un punto exacto del mundo real, que es donde se proyecta nuestro personaje. No se proyecta en una serie de puntos, de fotones en una pantalla de ordenador, sino en lo que, podemos entender, si queréis, como fotones o como partículas muy elementales, partes muy elementales del mundo, pero se proyecta en el mundo tridimensional, lo que nosotros entendemos como mundo tridimensional, que en realidad es el mundo denso. La tridimensionalidad es una simulación, una ficción, una ilusión para entender lo que puede hacer el mundo denso, que es mucho más complejo, no más complicado, pero es mucho más complejo, mucho más rico de lo que nos puede dar nuestra idea de tridimensionalidad. Se proyecta ahí, por tanto nosotros, si cambiamos un poco de dial, pues de repente podemos ver fantasmas, podemos ver cosas raras. Ese es el sitio de intervalo en el que estamos, no implica nada más que esto. Es que cuando te mueves de una película del oeste y vas cambiando y llega a ese punto límite con otro canal de televisión, pues de repente ahí en la película del oeste pues aparece la imagen borrosa de un romano. Y ¿qué pinta aquí un romano? Esto es un fantasma. Claro, son fantasmas y se producen distorsiones ahí, y esas distorsiones son fruto de que estamos viviendo en esa zona de intervalo entre dos frecuencias del dial de dos mundos simulados que se están proyectando tridimensionalmente en el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que como nos estamos proyectando tridimensionalmente en el mundo real, pues vamos a sacar algunas ideas prácticas que nos puedan servir. En realidad, la pantalla del ordenador no es una sábana, no es una pantalla de ordenador fija, bidimensional, no es tridimensional. Y la pantalla del ordenador son esas partículas elementales. Esas partículas muy básicas, muy pequeñas, sin apenas densidad, porque afectarían evidentemente al mundo real, y entonces pues están así, con muy baja densidad, una densidad mínima, y nos estamos proyectando ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que alteraciones físicas del espacio-tiempo del mundo real producen distorsiones en nuestro juego, en la pantalla. Es como si cogiéramos una sábana blanca y proyectamos una película, y la sábana blanca empezamos por detrás a moverla, a hacer oscilaciones. Bueno, esto produce alteraciones. Pero no son alteraciones tan sencillas como esta, o tan simples como esta que vamos a dar, de que en una sábana blanca se proyecta una película, tú lo mueves y la imagen que se produce ahí se distorsiona. Es posible que incluso esa distorsión los personajes de esa película no lo detecten mucho, lo detecten de forma muy marginal, subliminal, porque en realidad ellos no ven esa distorsión tanto
como se ve en el mundo real, sino que ellos la perciben desde su propia ilusión, desde su propio mundo, y ahí, pues, más bien lo que aparece es que ellos lo que notan es que hay algo raro aquí, que el mundo ahí se traduce en términos de casualidades, de intuiciones, etcétera, etcétera. Pero no es tan simple, porque claro, en el mundo real, el espacio-tiempo que hay en el mundo real no es todo igual. De repente nosotros, en nuestro juego de simulación, donde se está proyectando nuestra película, podemos ir andando por un sitio donde lo que hay es una casa. O podemos ir andando, en el mundo real me refiero, podemos ir andando y proyectándose nuestra imagen, nuestro mundo, nuestra secuencia, de repente ir andando por donde lo que hay es el mar, no hay nada, o un espacio abierto, o donde lo que hay es un campo de concentración donde están matando gente, o donde lo que hay es una cárcel, ¿verdad? Nos estamos moviendo en el espacio real, simultáneamente ocupando ese espacio real de forma mínima, una mínima densidad. Ahí es donde se proyecta, esa es nuestra pantalla tridimensional. Y por lo tanto eso explica el que muchas veces se generen explicaciones a todo esto de nuestro mundo simulado, se generan simulaciones fantasiosas, fantásticas, de cómics, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que explicárnoslo según los términos que nosotros mantenemos en este mundo real, la información que nos llega aquí, y la información que nos llega desde el mundo real aquí, no llega tal y como es la en el mundo real, nos llega traducida aquí, a términos de nuestro mundo simulado. Y aquí viene otra cosa importante, aunque ahora retomaremos de nuevo lo que ocurre o los efectos que puede tener el que se esté proyectando nuestro mundo, nuestra película, en un mundo real de forma tridimensional y ocupando mínimamente ese espacio real, físico real. De la misma manera que mi imagen aquí en el televisor, en el ordenador, está ocupando un espacio físico real, fotones reales que están en el mundo real. Lo que pasa es que la imagen mía y todo lo que hablo y todo eso es ficticio. Pero una ficción que es real. No lo olvidemos, hay que repetirlo constantemente porque son formatos de realidad diferentes. ¿Qué sucede cuando llegan cosas de otros mundos simulados? Pero especialmente, ¿qué sucede cuando con lo que sucede en ese mundo real en el cual estamos, en ese espacio-tiempo, se está proyectando la simulación de nuestro mundo? Bueno, pues que lo que ocurre y en la manera en que afecta ese espacio físico, esa pantalla tridimensional, que es el propio mundo real, como pantalla tridimensional en la que se ejecuta nuestro juego de simulación, lo que ocurre es que ahí lo que sucede son cosas en lo que entendemos como en formato analógico. El formato analógico es una forma también como la tridimensionalidad de entender de forma muy simplista quizás lo que es el espacio-tiempo continuo del mundo denso, del mundo que nosotros llamamos real. Pues bien, ahí lo que ocurre en el mundo real se está produciendo, nosotros desde nuestra perspectiva de mundo simulado entenderíamos como que se produce en formato analógico. ¿Y qué ocurre? Pues que lo que ocurre ahí, lo que afecta ahí, cuando llega a nuestro mundo, tiene que llegar traducido a formato digital. Se empobrece mucho, pero sobre todo adquiere unas características diferentes. En formato digital, y además, el programa que está haciendo funcionar nuestro mundo, eso que llega ahí, lo que llega del mundo real, la información analógica transformada en formato digital, ¿lo traduce a qué? Lo traduce a los términos de su propio juego. Le da, digamos, el sentido, lo encaja como puede en los acontecimientos del mundo que está simulando, los acontecimientos que se están produciendo. Unos acontecimientos que no están determinados absolutamente por el programa, ojo. El programa, porque si no entonces sería estúpido el juego, no simularía el grado de libertad que hay en el mundo real, en la gente, en los sucesos del mundo real y en las personas del mundo real. Sino que el programa que rige nuestro ordenador está abierto ¿a qué? A algo que es los acontecimientos que realmente, que concretamente se producen. Entonces, para determinar qué sucede, puede parecer complicado, pero no lo es en absoluto. Para que tenga que suceder, hay un programa que está constituido de variables, hay una serie de variables, de algoritmos, que determinan qué va a suceder, que determinan si yo voy a decir ahora blanco o negro. Pero ¿qué sucede? Que el programa está abierto pues, a una indeterminación. ¿Y cuál es esa indeterminación que le permite que este juego, este mundo, imite la libertad real del mundo real? La incapacidad de predecir de forma determinante, absolutamente determinante, qué va a suceder y con este, con aquel, qué va a suceder dentro de 20 años, por tanto, anular todo lo que son las historias de las profecías perfectas. Bueno, pues lo que sucede es que está en función de lo que ocurre. Es decir, el programa
determina a través de su propio algoritmo, su propio discurso lógico y matemático, determina si yo voy a decir blanco o negro. Pero determina si yo voy a decir blanco o negro utilizando su propia programación, su propio discurso, su propia lógica, y también si yo hace 5 segundos me senté o me levanté. Quiero decir, los acontecimientos del mundo coprograman, influyen en lo que sucede en la decisión de sucesos de nuestro programa y lo afectan, lo modifican. Esto produce una indeterminación y por lo tanto produce un grado de libertad suficiente como para simular el grado de libertad del mundo real, que es mucho mayor, evidentemente, como es mucho más complejo, no complicado, pero sí complejo, lo que sería el espacio-tiempo denso del mundo real, que nosotros lo traducimos como tridimensional, y que por eso muchas intuiciones de aquí, traducidas desde esa realidad, traducciones aquí al mundo científico, al teórico, a la tecnología teórica, que es la parte de la ciencia más cercana a lo que es realmente, a lo que queremos creer que es la ciencia, pues lo traducen como que hay infinitas dimensiones. ¿Por qué? Porque no tenemos otra vez. No son 3 dimensiones, sino que hay gastamos muchas dimensiones y se mete el tiempo es estúpido, eso no es una dimensión, el tiempo es tiempo y las dimensiones físicas son dimensiones físicas. Pero la densidad no se traduce a la simplicidad de la imagen que tenemos como tridimensional. La tridimensional no puede explicar todas las características que se producen en ese espacio-tiempo denso. Tampoco en lo que es el espacio-tiempo continuo. Es decir, y eso lo tenemos como analógico. Que el espacio-tiempo continuo hace que cuando nosotros aquí, como esto es una simulación del mundo real, vemos que la luz que se produce es un haz de luz continuo, es un hilo continuo de luz. Y cuando luego lo miras despacio, lo miras cerca, decimos, no, es que vivimos en una realidad digital, no es realmente un espacio-tiempo continuo, un espacio-tiempo en formato digital. Y por entonces cuando lo decimos ahí, lo que vemos que la física cuántica, lo que vemos son quantum, que la luz no es un hilito así, que son porciones. ¿Y qué son eso que son porciones? Pues sencillamente que es una naturaleza digital, si eso no es tan complicado, eso lo entendemos perfectamente. Y ahí queda ya completamente descrito que nuestro mundo no es un mundo denso, no es un mundo real, pero un mundo real en formato digital. Bien, ¿qué sucede cuando porque se traduce a términos digitales? Lo que ocurre fuera en términos que se traduce a términos digitales, y además el programa nuestro lo incrusta dentro de su decisión de sucesos que está ocurriendo, lo incrusta como puede ahí. Y por lo tanto lo incrusta como algo propio de este mundo. Es decir, no aparece de repente ahí la cara de un personaje del mundo real con toda su riqueza de aspectos, todo que nos deslumbraría, que nos dejaría, que prácticamente no podíamos caer. Porque hay que traducir esa cara de alguien del mundo real que quiera asomarse aquí, que queremos que asoma aquí, lo vemos aquí, se traduce a términos digitales y además a términos, digamos, convencionales de este mundo de simulación en el que estamos. Si acaso, como mucho, en términos parecidos a lo que son esas distorsiones que se producen cuando no hay una traducción exacta y perfecta del formato analógico digital, pues son unas distorsiones que se producen parecidas a las que se producen cuando estamos en ese intervalo del dial en el que estamos entrando, sintonizando casi otra emisora y no estamos en terreno de nadie y empiezan a aparecer ahí interferencias. Como mucho se puede producir, si no hay una traducción exacta de los términos analógicos, los términos digitales de nuestro mundo, pues la intervención de alguien del mundo real aquí, la intervención, digamos, de su imagen, de algo de su presencia, pues aparecería en los mismos términos fantasmales de estos de distorsión, de distorsión que se producen cuando estamos en ese cambio de diales. Pero si hay una traducción exacta, hay una traducción buena del formato analógico al digital, esa información se va a empobrecer, es decir, lo que vamos a ver aquí del mundo físico es mucho más tosco, mucho más, hay píxeles muy grandes, allí no existen píxeles, todo continuo y por lo tanto digamos que la definición es, y aquí entender entre comillas la palabra, es infinitamente superior a la que tenemos aquí en un formato digital, por muy bueno que queramos hacer. Los mejores juegos de simulación del mundo de este universo simulado que está coexistiendo, se está proyectando en el mismo paciente por el mundo real, los mejores juegos de simulación, los que tienen más potencia, los que tienen más alta definición, no son comparables en absoluto a la definición y a la riqueza de matices de todo tipo que es el mundo denso, el mundo que nosotros llamamos analógico, el mundo real.
¿qué sucede? ¿Dónde podemos ver, por ejemplo, los efectos de ese mundo real? El que estamos proyectándonos en un mundo real, el que realmente nuestra simulación se está proyectando en una pantalla tridimensional que forma parte del mundo real. Pues algo muy concreto, vamos a ver. Fijaros, ahora la cosmología está descubriendo algo interesantísimo, que es la materia y la energía oscura. La materia y la energía oscura producen algunas distorsiones, por ejemplo, en la luz, cuando pasa por un objeto que tiene gravedad, pues marca una curva, digo para explicarlo todo en términos que entendamos. Entonces de repente se encuentran con que hay sitios donde no hay nada, aparentemente ahí no hay nada, pero sin embargo la luz se curva, y se curva mucho, y produce una distorsión en la curva. ¿Recordáis el ejemplo que hemos puesto antes de la sábana, en la que se proyecta una película y que de repente alguien por detrás le empuja y hace una especie de bulto ahí? Bueno, pues ahí la imagen se curva. Esto es exactamente igual. ¿Qué estamos captando con esta materia y energía oscuras que forman parte del 50% de lo que nosotros captamos como gravedad, como materialidad, como algo material energético, como parte de nuestro mundo? Pues el mundo denso, donde se está proyectando, ese mundo denso donde se está proyectando nuestro mundo de simulación. ¿Y por qué de repente ahí hay un núcleo de energía, hay un grupo de materia, lo que sea, algo que distorsiona mucho? Pues porque ahí en el mundo real seguramente hay algo que tiene mucha más densidad. La pantalla tridimensional que se proyecta en otro mundo no es uniforme, lo hemos dicho antes. Se está proyectando en el espacio-tiempo real del mundo real, donde hay muebles, donde hay acantilados, donde hay desiertos, donde hay montañas, donde de repente corre mucho aire y hay un huracán. Se está proyectando ahí en una pantalla que no es homogénea. Y esto explica el que captemos como energía y materia oscura algo que está ahí, pero sin embargo no forma parte de nuestro mundo. Lo captamos como materia y energía oscura y captamos los efectos de esa pantalla, de ese mundo, de ese tiempo real que se producen aquí, y los captamos como traducidos a términos digitales. Todo lo traducimos, lo vemos como una curvatura que hace la luz, provocada ¿por qué? Por la gravedad. La gravedad es uno de los aspectos de la densidad, del espacio-tiempo denso, pero no es el único. Y además es una simulación de nuestro mundo, tal y como la tenemos formulada y tal y como la captamos y la percibimos, muy simple, demasiado simplista. La gravedad es algo más del mundo denso. O sea, una parte más. No constituye, como aquí en nuestro mundo, la gravedad una especie de transcripción directa de lo que es la densidad, de la masa, etcétera. No, esto es en el mundo denso. Le llamamos mundo denso y también es un concepto limitativo, pero puede explicar mucho más la riqueza de ese mundo. La gravedad forma parte, es un aspecto más de ese espacio-tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se traduce a términos digitales y lo traducimos a términos digitales. Entonces decimos, la gravedad, lo que nosotros captamos aquí es que la gravedad, hay ahí algo que desconocemos, forma parte de nuestro mundo y está provocando una alteración y suponemos que es la gravedad, una alteración en la luz. Hay un aspecto muy significativo en este detalle de la materia y energía oscura. ¿Por qué? Y yo me he preguntado mucho por qué es ese ámbito oscuro que podemos percibir su efecto indirectamente, pero es imposible, no lo captamos, no lo vemos, porque no forma parte de nuestra simulación, obviamente. ¿Por qué? Ese porcentaje es muy alto, 95%, la mayor parte, prácticamente casi todo, es energía oscura y no materia oscura. Pues recordar nuestro juego donde se está proyectando en una pantalla tridimensional que está constituida por elementos mínimos, por pequeñísimas partículas, para entenderlo así, del mundo real, porciones del mundo real muy pequeñas, por átomos, se proyecta en átomos, en esa zona, digamos, no así, pero para entendernos, se proyecta en esto. ¿Qué ocurre en ese ámbito donde se está proyectando nuestro juego de simulación? Pues que tiene una muy baja densidad material, hay poca materia. ¿Qué densidad tienen las ondas por las que se propagan y las partículas a través de las que se propagan las ondas de radio y televisión? Bajísima en nuestro mundo de simulación. Bueno, por el mundo real ocurre igual con nuestro mundo de simulación. ¿Qué es fundamentalmente lo que hay ahí? El soporte, el hardware que está corriendo es energía. Recordemos que hemos dicho que el hardware, el aparato en el que se produce, en el que se está llevando a cabo
el software en el que se discurre el software, se desarrolla el software de nuestro mundo simulado, es software, prácticamente. Es energía. Es electricidad, para entendernos así. Si nuestro personaje de simulación dentro de nuestro ordenador, el Rafael ese que está ahí dentro, pudiera captar algo de ese mundo real, que es esto, ¿qué es lo que captaría fundamentalmente? Captaría fundamentalmente energía, electricidad. Algo que no entiende él, que no ve, porque no forma parte de su mundo de simulación. Sería electricidad del mundo real. En su mundo hay una simulación de electricidad, pero son dos cosas diferentes. ¿Vale? Pues captaría energía, electricidad. ¿Qué captamos nosotros? ¿Qué es lo que captamos hoy cuando vemos ese abismo oscuro de algo? Pues una mínima porción de materia, es decir, porque estamos proyectados en mínimas porciones de materiales, de partículas densas del mundo real, y luego lo que captamos fundamentalmente energía, porque es la energía en ese hardware, en ese ordenador, que en realidad es un software, no es un software exactamente, pero sí, entre comillas es un software, y que en realidad está constituido por una red, lo que podríamos entender nosotros como una especie de red de Internet, y Internet en sí mismo constituye el aparato en el que se están desarrollando todos los juegos de simulación, pues es fundamentalmente energía. Energía del mundo real, claro. Electricidad del mundo real, claro. Y otro tipo de energía. Ondas reales del mundo real, no ondas que es como lo vemos aquí en el mundo simulado, que es cuando todavía no hemos materializado la simulación. O sea, antes de que lleguemos a materializar la simulación, que solo se materializa para nuestros ojitos, para no estar gastando recursos en necesidad, solo cuando alguien mira un sitio, ahí se materializa la ilusión, la simulación, y por lo tanto, recordar el experimento de la ranura, lo que son ondas, lo que es algo indefinido, se convierte ya en algo definido, realmente solo cuando abrimos la caja y vemos si el gato está muerto o está vivo. Hasta ese momento es por decirlo en términos nuestros, de esta mitología científica, es una posibilidad, está en un estado es una potencia, puede ser algo, pero solo se materializa esa realidad concreta cuando alguien lo observa. La energía y la materia oscura son traducciones a formato digital, a formato de simulación, de lo que es lo que podría ser el soporte, el hardware en el que se está desarrollando nuestro juego, el hardware del mundo real, la materia del mundo real y la energía, sobre todo, especialmente la energía del mundo real. De esta forma es como nos llegan todas, digamos, las influencias, la mayoría de las influencias del mundo real aquí, traducidas a formato digital. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros de nuestra conciencia tratamos de relacionarnos, de pensar, de traducir algo, de tener relación con ese mundo real? O cuando alguien del mundo real quiere relacionar con nosotros, porque puede ser en el mundo real, pensar que estamos andando al lado de otras personas que están andando en el mundo real y que podemos atravesarla, y al atravesarla podemos sentir ciertas cosas. Como en esta película de ciencia ficción, en la que un fantasma de repente va a chocar con una persona que está viva en el mundo real, y de repente la atraviesa, se queda sorprendido, pero esa persona en el mundo real nota algo, y el fantasma también nota algo al atravesarlo, una especie de sensaciones pero todas las sensaciones del mundo real y lo que una persona del mundo real piensa cuando nos habla alguien del mundo real, se traduce todo a términos digitales, recordarlo siempre. Hay, por tanto, un empobrecimiento y hay, por tanto, una distorsión, se puede ver con fantasma, y hay siempre una traducción a términos de este mundo, a términos lógicos de este mundo del programa, de aquello que aparece ahí. De manera que cuando en el mundo real alguien intenta decirnos, cuidado, hay un peligro, aquí en nuestro mundo simulado no llega la información así tal cual, de que de repente oímos una voz real, como hay mucha gente que dice, he oído a los ángeles, o escuchó a no sé. No, eso no se escucha, eso son tonterías. No se oye, alguna vez podemos escuchar eso, sí, pero se produce por una especie de alucinación, lo que podríamos llamar una especie de alucinación, de traducción nuestra, y podemos llegar a visualizar, a ver fantasmas de verdad, a escucharlos, pero son interferencias. Lo normal es que cuando le dije cuidado, hay un peligro, a nosotros nos llevan aquí el sonido de que una voz dice, cuidado fulanito, hay un peligro, no vayas por ahí. Eso se traduce a términos de aquí del mundo simulado en el que estamos. Entonces, pues por ejemplo, lo que puede ocurrir es que vas a tomar una dirección, decides ir a ver a fulanito, a su área tal, pero ahí es donde hay un peligro, y de repente lo que ocurre es que hay un coche delante de ti al inicio de la calle en la que tienes que ir para visitar a ese amigo, donde en ese barrio donde hay un peligro, hay un coche que de repente se despista, ¡pum!, choca y corta ahí la circulación. Bueno, podrías esperarte media hora,
a que quiten el coche o 20 minutos, tal. Pero de repente te entra, yo no espero que yo cojo, me voy por otro lado. Así es como llega esa información. Llega en forma de intuiciones, llega en forma, fundamentalmente en forma de fantasía. Porque lo que nosotros hacemos con este microordenador que está aquí, que es la conciencia, que es este truco que han utilizado para poder crear una realidad ampliada, para hacer que lo que vemos aquí, que lo que el juego de ordenador puede poner en píxeles muy gordos y de forma muy tosca, nosotros tenemos aquí un programa dentro de la cabeza de la conciencia que es de corrección y que nos hace ver esa realidad mucho más definida, mucho más nítida, con más calidad de lo que en realidad está produciendo, y por lo tanto el sistema no gasta recursos en sí, y además no gasta recursos inútiles, porque mientras alguien no mira ahí, no se produce ese trabajo de la conciencia, ese trabajo perceptivo de incrementar el realismo, la definición de eso que tenemos ahí delante. No gasta recursos por eso, y además no gasta recursos porque en realidad es otro microordenador o otro aparte con su propia capacidad de procesamiento el que está haciendo ese incremento de la definición y de la realidad. Traducimos a términos digitales, transmitimos desde términos digitales a términos analógicos, que también llega ahí la información. Obviamente, en el mundo real, ¿cómo llega la información nuestra? Bueno, si sintonizan ellos ese canal, nos ven perfectamente como nosotros podemos ver una televisión. Es verdad, como he dicho antes, si intentan tocarnos, nosotros no nos podrán tocar. Notarán una cierta densidad, ellos sí la notan, una cierta densidad mínima, como si nosotros tocáramos aquí algo un poco más denso, creado por una especie de niebla, y bueno, cuando empieza la figura de esa simulación, de ese personaje simulado, empieza la figura, notamos que está ahí establecida en una especie de niebla, notamos que aumenta un poco la densidad, baja la temperatura, y luego cuando terminamos de atravesar esa figura, pues ya otra vez la densidad baja, no se incrementa como al principio cuando vayamos a tocarla, aumenta levemente, luego la densidad vuelve a bajar y la temperatura sube un poco porque deja de estar tan frío porque hemos atravesado esa figura. Ellos lo pueden ver así. De hecho, pueden, si se conectan, si tienen permiso, si pagan, vamos a traducirlo todo de términos nosotros convencionales. Si alguien paga, tiene permiso, tiene acceso a esa clave de esa película en concreto, en ese Netflix en el que pueden estar ahí, pues pueden estar de repente aquí a mi lado, ahora mismo aquí uno viendo esto, lo que estoy haciendo, quizás de nuestro mismo tamaño relativo. Si ellos miden 2 metros, pues 2 metros equivalentes, se traduce todo a términos equivalentes, y ellos lo están ahí porque ellos quieren ver también y quieren tener y estar ante un programa de simulación lo más realista posible. Entonces, puede estar aquí perfectamente, y yo aquí, el personaje aquí, noto algo raro ahí, noto una presencia, una cosa. Empiezas a tener diferentes invenciones, te pones a fantasear, de repente te da por pensar en algo, decir, y pasar a esto, o simplemente notas una sensación de, pues no sé, de tristeza, o otro de miedo, de ansiedad, y de por qué ahora de repente pongo nada. Hay ahí una realidad en la que se está proyectando una realidad que es la realidad tridimensional, y ellos pueden vernos si pagan, si entran en toda esa clave, y están viendo la película aquí con nosotros, me están viendo a mí aquí hablando. Y seguramente, por lo mejor están diciendo que, a ver, estos tíos, o sea, que parece increíble que sean capaces de, estando ahí en un mundo simulado, siquiera sospechar que son personajes de un mundo simulado, que cómo avanza la tecnología, qué cosas tan raras. Por eso precisamente, diría este tipo, por eso precisamente hacemos estos juegos de simulación, entre otras muchas cosas. Porque en esa realidad que es real, digital, enriquece muchísimo, nos da mucha información a nosotros de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, etcétera, etcétera. O simplemente para distraernos, para entretenernos. Oye, yo pago para entrar aquí en un juego de simulación y estoy aquí viéndolo. O incluso, ya mucho más caro todavía, pues mira, a mí yo me vaya a dejar aquí en suspenso, voy a quedarme como en coma, y entonces vaya a crear un avatar, y ese avatar es el que va a estar ahí, voy a ir a ese mundo y vivir como avatar, para que no me pase nada. A mí realmente aquí no me pasa nada, pero va a estar avatar. Y eso los ricachones a lo mejor lo pueden hacer, lo pueden pagar, porque me imagino que será muy caro, muy complicado, o no. Y entonces pues voy ahí como un avatar, y voy a estar ahí como un avatar viviendo realmente en ese mundo. Tener claro estas bases, estos fundamentos muy rudimentarios explicados con la terminología a la que disponemos y la tecnología a la que disponemos, de que vivimos en un mundo simulado y que este mundo simulado se está proyectando en el mundo real, en esta especie de pantalla tridimensional, y por lo tanto que lo que ocurre en ese mundo real afecta al nuestro, pero no lo afecta directamente, sino que se traduce todo a los propios términos de nuestro mundo, y que nosotros también podemos comunicarnos con gente de ese mundo real. Pues en la vida práctica
quizás de muchos que no tienen capacidad para operativizar las cosas, para sacarle provecho a las cosas, a las imágenes, a las ideas, incluso a un aparato roto, y no saben sacar provecho a las cosas de esta vida, las materiales y las no materiales. Quizás no les sirva mucho, lógicamente, y no lo dice mucho. Para quien tenga esa habilidad o tenga permiso para explorar esas posibilidades, esta concepción básica de cómo se está produciendo nuestro mundo de simulación y cómo es el mundo denso, más o menos, en relación a nuestro mundo de simulación, pues le puede explicar muchas cosas y puede hacer que muchas de esas explicaciones extraordinarias, fantasiosas, que nos alertan de cómics espiritista, de cómic espiritual y cómics de seres de luz, seres no sé qué, no sé cuánto, y pues todo esto le puede servir de muchísimo en su vida cotidiana. Porque aunque simplemente sea para distraernos, pero una distracción que puede convertirse en algo extraordinariamente útil. Veréis, se proyecta en nuestro mundo una de las proyecciones más claras, de las traducciones más claras de lo que viene de otros mundos y lo que viene del mundo real, incluso de lo que proviene de este mundo, pero que con los sentidos normales no podemos captarlo, se proyecta todo en qué, lo hemos dicho, en la imaginación, la fantasía. La imaginación y la fantasía es como normalmente el programa de nuestro mundo traduce todo lo que es ajeno o lo que es imposible dentro, entre comillas, dentro de lo que es el programa, que es que captemos, por ejemplo, a alguien que está a 1000 kilómetros, captemos lo que le está pasando sin utilizar internet, por supuesto, en ningún medio de los que ya son convencionales. Y esto se proyecta en la fantasía, como una ilusión. Que somos una ilusión, una ilusión. Entonces se traduce a términos digitales, la fantasía. A términos de ilusión, la fantasía, la imaginación. Y lo vimos como si de repente estuviéramos, y lo vivimos incluso muchas veces de forma muy intensa. Empezamos a ver una película con los ojos despiertos o los ojos cerrados, y nosotros empezamos a ver esa película. Literalmente una película. Una simulación dentro de nuestro mundo de simulación. Y entonces así recibimos información. Hay fantasías que son simplemente fantasías, obviamente, y otras que contienen información fidedigna y mediante la que nosotros podemos hacer cosas. Podemos influir y comunicarnos con los demás. Bien, este es uno de los aspectos, por ejemplo, importantes que podemos sacar de esta concepción, porque podemos ganar la concepción de que en nuestra fantasía de repente podemos sentir, no sé, que aquí de repente hace mucho frío, aquí hay algo de frío, notamos algo, notamos la presencia de algo. Podemos relacionarnos de forma indirecta con la gente del mundo real también, por supuesto con los de otros mundos. También por telepatía con gente que está muy lejos y que solamente a través de estos sextos sentidos que podemos llamar la conciencia, esta computadora aquí, esta computadora virtual que tenemos dentro de nuestro mundo virtual, podemos relacionarnos con esa gente también que está con este sexto sentido y podemos hacerlo de forma real. ¿Qué ocurre? Que es que como lo que proviene de esos mundos, todo lo que proviene se proyecta en un formato que nosotros hemos denigrado o nos han hecho denigrar para que no lo utilicemos, que es despreciarlo como superstición, fantasía, imaginación, alucinaciones, cosas enfermizas, cosas de enfermos locos o de idiotas o de supersticiosos, de ignorantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso hemos aprendido a ¿qué? A despreciarlo y entonces no le prestamos atención. Y no aprendemos ¿qué? A no prestar atención, no aprendemos a distinguir lo que es simple fantasía de lo que es información fidedigna que viene ahí. La gente que tiene capacidades de comunicación, los medios, todo esto, ¿qué es lo que hacen? Es que tienen una mayor capacidad, no, tienen la misma, tienen el mismo ordenador con la misma capacidad. Lo que ocurre es que ellos, por lo que sea, han aprendido a distinguir muy bien, mejor desde luego que el común de todos nosotros, han aprendido a distinguir aquella información que es relevante, que viene en formato de fantasía, y aquella otra información que es relevante, que es una pura recreación de la máquina de fantasear, del proyector de imágenes en la fantasía. Bueno, podemos sentir y hacer cosas a través de ese proyector. Y podemos hacerlo, podemos entenderlo una vez que hemos entendido básicamente cómo es la estructura, la relación entre el mundo real y nuestro mundo simulado y cómo se produce este mundo simulado. Desde luego hay muchas más cosas que
que se pueden seguir de esta cosmovisión tienen muchas más consecuencias, muchas más moralejas y unas implicaciones enormes en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la relación entre estos mundos simulados que se están produciendo aquí en el mundo real y el mundo real. Voy a apuntar solamente una. ¿Qué ocurre si una civilización en un juego de simulación, el mundo virtual, que discurren normalmente a mucha más velocidad, mucho más rápido que el tiempo del mundo real, del mundo denso, ¿qué ocurre si de repente una civilización de esta evoluciona muchísimo? Y llega a un punto en el que supera tecnológicamente a la tecnología, a la capacidad que tienen en el mundo real. Por supuesto saben que está ahí el mundo real y comprenden ya perfectamente cómo se producen antes. Y aprenden ¿qué? Aprenden cómo pueden ellos intervenir en el mundo real. Hackear sus computadoras, hackearlo todo. Incluso hacer que llueva, que no llueva, a través de su formato digital. Consiguen hacer traducciones del formato digital suya y tener acceso al mundo real, porque tienen una tecnología muchísimo más avanzada que la civilización que existe en el mundo real. Esto abre una hipótesis muy inquietante, ¿verdad? Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de esa civilización, del mundo virtual que ha evolucionado mucho, abre un escenario no inquietante, sino esperanzador, claro. Las implicaciones son enormes. Solamente en nuestras vidas personales las implicaciones son inmensas. Y simplemente estas implicaciones se hacen inmensas, se abre una cantidad de opciones tremendas, se abre sobre todo una capacidad para conseguir que las cosas sean sencillas, explicaciones sencillas, sin que no nos aturullen y anulen nuestra capacidad de aprovecharnos de este conocimiento. Porque una vez que hemos convertido en sencilla la idea esta de en qué mundo estamos viviendo y cómo se produce nuestro mundo en el mundo real, empezamos a tener elementos operativos, cosas que podemos utilizar, cosas que podemos hacer, prácticas. Y esto quizás es lo que nos interesa a sujetos del mundo real o del mundo o de otros juegos de simulación que no les interesa que nosotros, por las razones que sean, ahí yo veo una que es la más clara, que es utilizar nuestro aparatillo este que tenemos aquí a ellos en su provecho para crear una realidad, pues no les interesa que nosotros nos enteremos de todo esto y les interesa que sigamos viviendo como idiotas, como superstudiosos, pensando en convirtiendo todo en absoluto, incluido la teoría científica de que no hay absolutos, pues al final se termina convirtiendo en un absoluto, se termina convirtiendo en magia de la de mentira, en fantasía sin ninguna información fidedigna detrás. Podemos convertir esta información en operativa y esto es lo que la hace sencilla. ¿Que es todo mucho más complejo? Claro, pero necesitamos conocerlo todo, mucho más complejo. Marín, no necesitamos conocer, como conoce un experto, un ingeniero informático, un físico, no necesitamos conocer la naturaleza de la electricidad para sacarle provecho a la electricidad, ¿verdad que no? A nuestros aparatos que tenemos aquí, no. Simplemente lo único que tenemos que saber es cómo es la electricidad, la noción básica, saber qué es electricidad y cómo funciona el aparato, entonces empezaremos a descubrir, dijo, que aquí hay muchos aparatos eléctricos en mi vida, yo que no los estaba utilizando, porque me habían dicho que la electricidad no existía, me habían dicho que la electricidad era mención mía, y por tanto que ese aparato que hay allí, pues que es una caja, ya está, que no tiene más utilidad, no, este es un ordenador. Y cuando descubres que es un ordenador, y sin necesidad de saber completamente toda la complejidad de lo que es la electricidad, la informática, la porción, todo esto, sin nada de todo eso, simplemente te das cuenta y todo lo convierte en sencillo, no en simple. Y convertirlo en sencillo, la diferencia entre simple y sencillo es que reduces o anulas la complejidad, la complicación, mejor dicho, de esa complejidad y la conviertes en algo utilizable. Y llega y dice, anda, una televisión, un ordenador, un radiador. Resulta que mi vida está rodeada de cosas que yo puedo utilizar y que no lo sabía. ¿Por qué? Porque me estaban explicando todo lo que ocurría aquí en términos fantasiosos o sencillamente en términos de realismo estúpido, decir, no, hombre, eso ¿qué va a ser? Eso es una caja, es una caja ahí plana, ese plano de... ¿Quién te ha dicho a ti que abriendo eso y tocando ahí unos botoncillos que hay tú puedes
Hablar con un tipo que está a 3.000 kilómetros o 10.000 kilómetros. Son tonterías y fantasías, hombre. No. No son tonterías y fantasías. Vivimos en un mundo que es mucho más sencillo de entender de lo que nos han contado y lo que nos cuentan con todas estas fantasías espiritualistas y que complican todo hasta la náusea. Vivimos en un mundo mucho más sencillo, o podemos vivir en un mundo más sencillo, en el sentido de utilizable. Y al mismo tiempo vivimos en un mundo fascinante. Porque conforme traducimos todos estos términos de la sencillez que he explicado, podemos sacarle mucho más partido. Podemos jugar con toda esta máquina que tenemos aquí, con este mundo, con el otro mundo. Y podemos tener experiencias, experiencias que, ya sabes lo que dicen, alucinantes, supersticiosas, ¿verdad? Experiencias maravillosas, con otra gente del mundo real que está ahí, con otra gente que hay en el mundo de simulación, incluidos también, ¿por qué no?, gente que murió en este mundo de simulación y que están ahí.